para que sus palabras sean para tu gloria. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, acá estamos con Ricardo, que ya sabían que estábamos hablando, esperando que venga. Ya vemos que hay algunos de ustedes. Les agradecemos su presencia. Les pedimos que cierren su micrófono para que no se interfiera, porque a veces le entra un chico. Yo acá tengo a mi hija al lado y por ahí se pone a cantar o bailar, entonces cierren su micrófono, por favor. Después, cuando sea el momento de pregunta, lo pueden abrir. Bueno, lo presentamos a Ricardo acá, prácticamente licenciado en Historia, autor de un hermoso podcast, así que contanos un poco de vos, Ricardo. Contamos Bueno, por qué te interesa este tema, obviamente sos católico, ¿no? Si no te sí, echamos por hereje. hombre, seguro que aquí hay gente de sentido común también la admitís, que Sí, también sí, la hay, pues. que siga la ley natural, etcétera, etcétera. Bueno, mira, yo me presento. Cuando he dicho esto de prácticamente sos licenciado, vamos a ver, es que me di cuenta que en el cartel había puesto licenciado en Historia. La verdad es que me faltan 2 asignaturas que en un momento dado las tuve que dejar por razones de trabajo y ya está. También digo que tengo estudios todavía no acabados que podrían equivaler a una licenciatura de filosofía y de teología. O sea, que tengo una formación variada, pero como no tenía una validez inmediata para mi trabajo, pues tampoco me he esforzado mucho por acelerar el asunto. Algún día los acabaré. O sea, voy con tranquilidad y también tengo mucho de autodidacta. Bien, bien, como muchos de nosotros. Mi trayectoria profesional ha sido básicamente 2 empleos. Soy de los que se quedan en los sitios. Un tipo Uno estable, durante... una persona estable. Sí, Perdón. Para que voy a poner la grabación, a ver si yo tengo. no estaba grabando, qué No, maravilla. sí, está grabando, perdón, estaba diciendo tontería, ahí vi que estaba grabando. No, no, me agarró eso. Dale. ¿Y? Bueno, mi vida laboral son 2 empresas, nada. Durante 20 bastantes años trabajé en una notaría con un notario, haciendo Ujú, escrituras y esas cosas. Ya trabajo ujú. como, digamos, administrativo en un colegio. Bien, bien. Y aparte, ¿Padre de familia? no, estoy No, soltero. está soltero. Bueno, podemos conseguir alguna novia, entonces. Bueno, ¿y qué más cosas que iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ah, sí, pues otra característica es que en mis tiempos libres, que tampoco son tantos porque me complico la vida, Ujú. pues también hago un podcast que se llama Primum Gradus. ¿Cómo se llama el podcast? Primum Gradus Primum es, Grados. es que vamos, el nombre es un poco triste el nombre del título porque No, dije, bueno, en latín. sí, pero claro, yo no estoy muy seguro si no es latín macarrónico, porque lo que dije, la idea es lanzar ideas, un primer paso para que la gente piense luego por sí misma, ¿sabes? Y Claro, entonces claro. dije, a ver, ¿cómo se dice esto? Porque no meto la pata. Y puse en el traductor de latín, castellano-latín, y me salió eso. Pero alguien me ha dicho, sí, creo que tendría que ser primus gradus. Oye, Ya Primos, no lo... Henry, primos, yo primos, tengo algo de primos, dinero es en primos. cripto, ¿viste? Tengo algo de dinero en plataformas de inversión, ¿viste? Yo no me Bueno, quedo quieto. pues la ¿Hola? cuestión, Sí, bueno, dale. la cuestión es que ya no lo varío, ¿sabes? En la medida que Sí, puedo sí. evitarlo, ¿no? Bueno, parece O que alguien sea, está hablando. ah, Sí, para que ver si lo puedo. Vale. Ahí está. Listo. Bueno, puse de historia y humanidades en general para hablar de lo que me diese la gana. Es Así que bueno, una- escúchame, si sos tan amable, ponenos en el chat, ponenos la dirección para ir a tu podcast, ¿eh? Ah, sí. Espera que Ponelo ahí, así ya lo tenemos ahí, después lo vamos a incorporar en la descripción de tu video, de la tertulia. Básicamente está en 2 sitios. Uno es en YouTube y el otro Ujú, es en iVoox. Lo pensé como solo audio. ajá. Creo que lo estoy poniendo bien. ¿Lo he puesto bien? Sí. Sí, a ver, Y vamos, luego vamos a está probarlo. en iVoox. En iVoox que luego dije, bueno, por el mismo precio me grabo cuando lo estoy haciendo y alguien me ve la cara. No creo que se aporte mucho, pero Bueno, no, sí, sí, sí. Mira, yo por ejemplo soy una persona que cuando voy a mi trabajo escucho, así que me resulta interesantísimo que sea por vos. ¿Eh? En lugar de leer, viste, para no cansarme la vista, me pongo el auricular y escucho podcast, escucho algunos audiolibros,
o cosas por el estilo. ¿Sí? A mí me sirve, por ejemplo. Vale, y los temas son de lo más variados, de historia pura. El otro día hice uno sobre la batalla de Kadesh, que a lo mejor nadie sabe lo que es, a lo mejor de los aquí presentes, pero bueno, es una batalla muy interesante Eso no. entre el Imperio Hitita y los egipcios. Y la anterior, quizás esta sí que le puede interesar más a la gente, pues hablaba sobre bueno, tenía un título, que es así. ¿Son las macrogranjas campos de exterminio de pollos? Y va sobre veganismo y animalismo. Que creo que Bueno, es el bien, tema bueno, interesante tema que ya después en algún momento vamos a arreglar para que nos hables un poco de veganismo y todas esas cosas, porque hay mucha confusión con eso. Dentro mismo de la iglesia hay gente que no se da cuenta que estas doctrinas animalistas, veganistas, no estarían en concordancia con la fe cristiana. Pero bueno, es un tema para desarrollar y justificar, ¿no? Sí, por Así cierto, que... ya que lo has sacado, como curiosidad te diré que estos días, dándome un garbeillo, un pasito por las redes, buscando información sobre el tema, me he encontrado con una fuerte infiltración gnóstica en determinados grupos eclesiásticos. Sí, Es más, sí. el otro día me encontré, bueno, porque no sé compartir pantalla, pero os podría poner un vídeo de un señor que dice que encontró su vocación después de renegar de la iglesia, porque estaba en un safari en África y prácticamente vio en un elefante la imagen de Dios y se dio cuenta que hay que rescatar la naturaleza y se va a hacer franciscano. Y dices, espero que después de este testimonio de fe, el superior de los franciscanos le mande a hacer gárgaras, porque si no, Yo tendremos un creo que problema. probablemente los nombre Navarra. Pero lo decía totalmente en serio. Así que, bueno, Ricardo, te dejamos después, porque si a mí me dejases, hablamos 3 días, ¿no? Sí, Entonces sí. yo te dejo que hables tranquilo, me voy a callar, mira, me autoimpongo el silencio y bueno, ya desarrollé tu tema. Y desde ya agradecidos por tu dedicación y por tus buenos oficios. Bueno, ¿empiezo a hablar ya? Bueno, pues nada. Ya que hablamos de gnosis y su influencia en la vida política, primero hay que definir la gnosis o el gnosticismo, ¿no? Y entonces para eso, pues mira, he acudido a la vieja táctica de ver lo que dice el diccionario de la Real Academia, que pese a los esfuerzos de algunos progres todavía no está del todo contaminado. Y entonces he puesto gnosis, dice, conocimiento absoluto e intuitivo, especialmente de la divinidad, que pretendían alcanzar los gnósticos. Y entonces ya te remite a gnosticismo. Y vamos a gnosticismo, dice, doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la Iglesia. Mezcla de la cristiana con creencias judaicas y orientales, que se dividió en varias sectas y propugnaba tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. Bueno, me parece correcta la definición, pero incompleta. Me parece correcta y definitoria, pues como pues un poquito como podía ser la definición que dio de ser humano, de hombre, pues aquella famosa definición de Platón, ¿no? Que es un bípedo implume. Es perfecta porque no da lugar a confusión, ¿no? No existe más bípedo implume que el ser humano, porque todos los demás bípedos que existen tienen plumas. Pero claro, se nos antoja un poquito floja, ¿no? Que falta algo ahí, ¿no? Y además está la famosa anécdota que apareció aquel filósofo cínico, Diógenes, y le presentó un pollo desplumado y dice, mira, ahí tienes a tu hombre. Bueno, no sé si es verdad o no. Es una definición cierta la que dice aquí, pero no agota todo el tema. Pero sí que hay algo importante. Dice, conocimiento absoluto e intuitivo, especialmente de la divinidad. Entonces lo que vemos ya es que no es un conocimiento racional. Atención, es muy importante tener esto en cuenta. No es un conocimiento de tipo racional, sino intuitivo. Es una visión. Vemos el conocimiento. Y esto es fundamental porque nos daremos cuenta que tiene unas cuantas contradicciones esto del gnosticismo. Y la primera es esta, que siempre se nos presentan a ellos como dueños de un conocimiento oculto, pero no son capaces de racionalizarlo, simplemente de descubrirlo. Y esto se hace mediante una revelación que solo la tienen algunos iniciados, algunos elegidos, algunos iluminados. ¿Y de dónde viene esto? Aquí habla también en la
en la definición esta que hemos visto pues del diccionario de la Real Academia, dice doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la Iglesia, mezcla de la cristiana, etcétera, etcétera. En sentido estricto, cuando hablamos de gnosis, hablamos de esa primera herejía como la herejía primordial de la Iglesia. Pero si hablamos en un sentido más amplio, el gnosticismo, la gnosis, viene de muy atrás. Digamos que es una forma de ver el mundo, una forma de pensamiento, pues que ha parasitado la sabiduría humana desde casi el principio de la existencia. Y parasita pues las grandes religiones, los grandes sistemas religiosos, etcétera, etcétera. Por cierto, no me estoy viendo. ¿Estoy en antena? ¿Estoy emitiendo? Estás perfecto, estás perfecto. Vale, vale. Es que yo a mí mismo no me veo. Vale. Ahora, ya. Vale, perfecto. Bueno, digamos que es una forma de ver el mundo, un sistema de pensamiento que parasita grandes sistemas religiosos. Y antes del cristianismo parasitó el judaísmo. Y después del judaísmo ha parasitado, por ejemplo, lo ha intentado con el Islam. Lo ha conseguido con menos éxito, todo hay que decirlo, ¿no? O sea, que viene de muy atrás. Es como una corriente subterránea de pensamiento. Digo subterránea ahora. Bueno, ahora está aflorando con una corriente subterránea de aguas, vamos a decirlo, ponzoñosas, que ahora están anegando el mundo, por lo menos el mundo occidental, pero que muchas veces han ido en oculto. Nunca se ha extinguido esta forma de ver la vida. Y va teniendo diversas emanaciones. Una muy clásica y que todos conoceremos será, por ejemplo, la masonería. Bueno, pues en los escritos fundacionales de la masonería del 1717, si me equivoco en la fecha alguien me corrija, que fueron cuando se reunieron varias logias y se formó, pues eso, la base de la masonería moderna allí en Inglaterra, pues ellos, en un alarde de imaginación, pues se hacen remontar a tiempos bíblicos, a Adán y Eva, vamos. Y luego está aquello de los hijos de la viuda, de Irán, el arquitecto del templo de Salomón, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a entrar en toda esta, digamos, mitología masónica, que yo digo que no agota en sí el gnosticismo, sino que es una de las emanaciones. Y entonces yo, al principio era de los que decía, estos tipos viven en otro mundo, es todo falso, se lo han inventado, y ahora les doy parte de la razón. Quiero decir, evidentemente no creo que Irán de Tiro fuese un maestro masón, ni llevase el delantal, el mandil, ni cosas por el estilo. Pero es una línea de pensamiento que viene bueno, se pierde la noche de los tiempos. Y ellos lo hacen remontar a Adán y Eva. Y aquí vamos al asunto primordial. Estoy presentando el gnosticismo, lo voy haciendo lo más rápido que pueda, perdonad si me entretengo un poquito, porque es que si no, no se entenderá el resto. Y si nos vamos al Génesis, que tampoco hay que interpretarlo una historia que es tal cual al pie de la letra, pero sí que es histórico, en cierto modo. Bueno, eso daría para otro programa, pero vamos a ver. ¿Cuál es la tentación de Adán y Eva? Dios no os ha permitido comer de este árbol, porque el día que lo comáis, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y entonces llega la serpiente y se lo dice. Les da el chivatazo. Si coméis del árbol, seréis conocedores del bien y del mal. Entonces vieron que el fruto era agradable a la vista, comieron y se les abrieron los ojos. Si lo dejamos hasta ahí, podemos empezar a ver por dónde van los tiros, ¿no? Según la teoría gnóstica, se les abrieron los ojos, efectivamente, y a partir de aquel momento pudieron ser como dioses. Empezaron el camino a ser como dioses. Estoy haciéndolo a grandes pinceladas, ¿eh? Si empezamos al detalle, pues nos podríamos tirar horas solamente explicando el origen de la gnosis. Luego, la gnosis es su base es la rebelión contra el Dios creador, que nos impone una serie de normas. Y aquí estamos en un entorno, hemos empezado haciendo una oración, yo mis podcasts siempre empiezo con un saludo, bienvenidos a Primum Gradus y tal, pero en este entorno hemos empezado haciendo una oración.
Bueno, cuando hablo a gente que no tiene por qué compartir mi fe, le digo, pues mira, es una pelea contra la realidad, ¿vale? Porque Dios ha impuesto una realidad y el hombre se rebela contra esa realidad. Yo quiero yo quiero ser dueño absoluto de mi destino y de todo lo que me pase. Y me rebelo contra el orden establecido, directamente contra Dios. Esta es la raíz del gnosticismo. Es una doctrina de autorredención a través del conocimiento. Pero atención, no de un conocimiento especulativo racional, sino a través de un conocimiento que es como una revelación que nos remite a un pasado anterior, a la... Ostras, se me ha ido en un estado anterior a la materia en el que todo el mundo vivía unido y en perfecta armonía. El pléroma, la plenitud. Pero interviene un elemento que es el demiurgo. Estoy resumiendo muchas cosas, ¿eh? Del demiurgo habla Platón. Platón, algunos lo tienen muy mitificado, pero ya tiene sus cuñas, evidentes cuñas gnósticas. ¿Quién es el demiurgo? El demiurgo es el que crea la materia. Está el mundo de las ideas y el mundo material. El mundo material está creado por el demiurgo, que tiene algo de demonio, algo de maléfico. Y voy resumiendo mucho. El cuerpo es la cárcel del alma. Nos parece muy espiritual y aparentemente mucha gente, ¡ay, es que cristiano esto, la cárcel del alma! Pues es una barbaridad. Porque el cristianismo y también el judaísmo en su momento son religiones encarnadas, materializadas, en cierto modo, un cuerpo espiritualizado que aspira a más, trascendente. Pero vemos el relato de la creación y vemos que Dios iba creando el mundo y dice, y vio Dios que era bueno. La creación es buena en sí misma. Pues esto no, esto dicen todo lo contrario. La creación es mala, lo material es malo. De ahí se derivan muchas cosas. El mundo material, el de las leyes de la naturaleza, limita nuestra actuación. No podemos ir más allá de nuestra naturaleza. Tenemos unos límites muy claros marcados por la naturaleza. Ellos lo primero que hacen es negar la naturaleza porque es limitante. La naturaleza en sentido más amplio. No hay naturaleza humana, ¿vale? Porque en el momento que hay naturaleza humana aceptamos unos límites. Y el caso más extremo lo estamos viendo ahora mismo. Lo realmente trascendente del ser humano, lo que le distingue, entendiendo que es uno, pues no es ni que sea negro, ni blanco, ni que haya nacido en Argentina, en España o en Senegal, sino la gran división, si hay alguna, es hombre y mujer. Pues eso se está intentando, estoy adelantando materia, pero se está intentando eliminar actualmente. Ya no hay hombre y mujer, es el dominio absoluto del destino y sin límites. ¿Vale? A ver, yo creo que se entiende. Y la lucha del hombre es la lucha por liberarse de esas cadenas. Y otro momento álgido de esa lucha, pues podría ser el transhumanismo, en el cual pues, la mente se libera absolutamente del cuerpo. El cuerpo lo hago y lo deshago a mi manera, lo importante es mi mente. Bueno, yo creo que ya está planteado el tema del gnosticismo. Y he dicho que en el cristianismo toma como base pues, este relato del Génesis y en las constituciones de Anderson pues, se hacen derivar de tiempos de Adán y Eva. Pero toman, atención, no toman la deriva de Abel, sino la de Caín, la del rebelde. Es más, no sé si alguno ha visto una película que se llama Noé, cuyo artista principal, no me sale el nombre, es el que hace de gladiador. Es que se me ha ido el nombre, pero bueno, supongo que la tendréis en mente. Russell Crowe. ¿Cómo? Russell Crowe. Russell Crowe. No sé si alguien la ha visto esa película, pero es una película absolutamente gnóstica. Y os voy a contar 4 detalles, porque seguramente si alguien la ha visto, algo le habrá chocado y dice, aquí hay algo que no me cuadra. Primero, ¿cuál es la visión que tienen de Dios, del Dios creador? Una visión de un tirano. 2, hay otros detalles. Por ejemplo, en un momento dado, Noé se tiene que retirar a hacer una especie de oración y
¿Cómo se prepara para hacer esa oración o invocación? Pues lleva una piel de estas que mudan las serpientes, que resulta que es una especie de flashback, nos demuestran que es la serpiente del paraíso, que es el demonio, es Lucifer, que ha liberado al hombre de la esclavitud. ¿Vale? Y se envuelve con la piel el brazo. Es más, hay unos personajes curiosísimos, que es una especie de ángeles pétreos, enormes, que lo están pasando fatal y al final se liberan y vuelven al pléroma, ¿no? No lo dice así, pero al final se vuelven en seres de luz y vuelven porque han ayudado al hombre a salvarse del diluvio que ha mandado el tiránico Dios. Bueno, pues una película perfectamente gnóstica, para que veáis cómo retuercen todo. O sea, he dicho antes que son como sanguijuelas, ay, no me sale la palabra, es que a veces me atasco un poco, ¿eh? Bueno, pues gente que vive a costa de otros, pues colonizan otras religiones. Antes colonizaron también por el judaísmo. Y hay una cosa curiosa y un mito esencial que lo descubrí hace cosa de un año y es esencial en la gnosis, y con esto ya después de hablar de este mito ya paso a hablar de la política y de las consecuencias que esto tiene, pues es el mito del andrógino primordial. Y yo en principio no le hacía ni caso, hasta que descubrí que es axial a todos los sistemas gnósticos. Vamos a ver, el gnosticismo va a ser parte de una iluminación que solo pueden saber unos pocos a través de una iniciación y un saber secreto al que hay que llegar a través de una serie de purificaciones. Y el fin último es llegar al andrógino primordial. Y el mito del andrógino está narrado en Platón, uno de los varios mitos, que es un ser absolutamente esférico y contiene en sí la masculinidad y la feminidad, físicamente también, en los órganos sexuales. Y es tan potente pues, que se rebela contra Dios, contra los dioses en este caso, y deciden partirlos por la mitad. Es que es muy grotesco, ¿eh? Pero son bolas, auténticos balones humanos, con 4 piernas, 4 manos, 2 ojos, 2 bocas, tal, y deciden partirlos por la mitad para quitarles poder, para que haya alguien que sirva a los dioses, porque los dioses, el demiurgo o los demiurgos, siempre son gente maligna que busca esclavizar al ser humano. Y entonces los parte por la mitad y la costura la hace por el ombligo y entonces quedan, por eso, todo en 2 mitades. ¿Qué ocurre? Que cuando esas 2 mitades son una con sexo masculino y otra con sexo femenino, pues tienden a unirse, a buscar su media naranja, y los románticos, y etcétera, etcétera. Pero también había algunos que eran la duplicidad, no era tal, sino que eran con 2 órganos sexuales masculinos o 2 órganos sexuales femeninos, por lo cual ahí da pie a que por eso hay gente, así explica Platón, que siente atracción por gente de su mismo sexo. Y dirás, ostras, por lo tanto, la plenitud del ser humano es volver a ese andrógino primordial que fue castigado por los dioses. Y aquí también se deriva, pues, que cualquier secta gnóstica acaba teniendo por inferiores a las mujeres, de manera que el gran castigo de las mujeres es ser mujeres. Hay que evitar que sigan siendo mujeres. Sobre todo por una cosa básica, es si el cuerpo es la cárcel del alma, las mujeres son las que fabrican las cárceles. Es así de sencillo, por lo tanto la maternidad es mal vista. Dicho esto, porque podríamos a partir de aquí ver todas las consecuencias que tiene, pues esto tiene consecuencias en política, claro que tiene. La primera es que crea un sentimiento de elitista. Los que somos los puros y los demás son los profanos. Quizás uno piense en la masonería, ¿no? Pero en todo grupo gnóstico están los puros y los profanos. Hay sociedades básicamente gnósticas. No es el caso de la sociedad occidental por ahora, pero va en camino de ello. Una sociedad gnóstica, pues en la que hay unos puros y otros que tienen que purificarse y mientras no lleguen a esa purificación no alcanzarán la perfección. Pues mira, el sistema de castas de la India. Los brahmanes
son los puros. Después de sucesivas reencarnaciones han llegado al estado más puro y más alto. Los intocables pues son unos pobres gente que están pues ahí, haciendo lo que pueden, esperando reencarnarse. En última instancia, tiene consecuencias políticas esta visión. Están los que han llegado a la iluminación y los que no, los profanos y los iluminados. Y a todo esto hay un autor que es Eric Voegelin, gran seguidor de Kelsen. Luego hablaremos de Kelsen. Kelsen es el gran patriarca moderno del positivismo jurídico. Pero lo dejamos apartado de ahí porque si no vamos a... Bueno, Voegelin luego se peleó con Kelsen, ¿eh? Fue su primer discípulo, su discípulo principal, y luego vio la luz y se dio cuenta que aquello era una barbaridad. Bueno, pues Voegelin, dándole vueltas, descubre que el mundo moderno, las ideas políticas modernas son todas ideas gnósticas, distintas variantes de ideas gnósticas. Pues te llegará a decir que tanto el marxismo como el nacionalsocialismo como el liberalismo son ideas gnósticas. Ideas de autorredención a través del conocimiento, de un conocimiento perfectamente reglamentado, etcétera, etcétera, con una lógica interna, porque lógica interna tienen. Eso no se puede negar. Por ejemplo, si tomamos el marxismo, que es una gnosis, donde algunos están enterados de cuál es el motor de la existencia humana, del devenir histórico, es la lucha de clases. La tesis, el capitalista opresor; la antítesis, el pueblo, el obrero oprimido; y la síntesis, la sociedad sin clase, el comunismo final a través de la dictadura del proletariado, y ahí llega al final de la historia. Y si lo analizas así, tiene una lógica aplastante, es inatacable, pero tienes que asumir todas sus premisas. Bueno, la cuestión es que la realidad es muy dura y no se deja gobernar. Los marxistas más recalcitrantes dicen: no, es que no se aplicó realmente, no, es que en realidad cuando se aplicó no eran auténticos comunistas. Y luego hay otros más realistas que dicen: no, es que esto no funciona. Y luego hay otros, también hegelianos, porque esto es un pensamiento idealista hegeliano en su origen, pues que partiendo de la base de la dialéctica hegeliana, pues llegan a la conclusión contraria. Os sonará Francis Fukuyama y el fin de la historia. Pues partiendo de los mismos principios que Marx, de una dialéctica hegeliana idealista, pues llega a que el fin de la historia viene después de la caída del muro de Berlín, que él sí lo había entendido, que lo que pasa es que hay que crear sociedades abiertas donde triunfe el liberalismo y la democracia y estas cosas, y poco a poco llegará el fin de la historia. Entonces fracasó el comunismo porque se había equivocado. Pero ahora ya es algo descaradísimo, ¿no? Cae el muro de Berlín y automáticamente sale Francis Fukuyama con su historia del fin de la historia. Y bueno, y ahora vemos que estamos en un mundo de paz, efectivamente, ya no se han acabado todos los... Estoy dando un tono irónico, todos los conflictos, etcétera, etcétera. Son ideologías, son mundos cerrados en la mente, porque una de las características del gnosticismo es que es todo un mundo mental en que la realidad pues hace lo que puede. Si la realidad no coincide con mi mundo ideal, pues que le den a la realidad, ¿vale? Y esto pasa continuamente. Por eso es una cosa de nosotros nos reunimos aquí y pensamos cómo va a ser el mundo, vamos a diseñar el mundo. Entonces, Voegelin pues, dice que efectivamente es el triunfo del gnosticismo. El gnosticismo siempre ha existido. Y ya vimos en la antigüedad campaba por sus anchas, por todo el mundo. Incluso en Oriente triunfó políticamente. Se me ocurre un triunfo político todo este sistema de la India, de castas. O sea que es algo bastante poco deseable, porque el ser humano como individuo está desvanecido, no tiene importancia la vida humana. Tú te vas a reencarnar y si te portas mal en cucaracha, pero es una rueda de la vida. No hay un fin último, no hay un fin teleológico, sino que es darle vueltas hasta llegar a fusionarse con la nada, con la divinidad, porque todos en el fondo somos divinos, pero tenemos que ir desprendiéndonos de capas o de impurezas. Porque el ser maligno, el demiurgo, nos ha lanzado aquí la vida y nos ha puesto con un cuerpo asqueroso que no sirve para nada.
Entonces, frente a esto, el cristianismo habla de un cuerpo redimido. Por lo tanto, hay que respetar el cuerpo. Esto en política tiene sus consecuencias. ¿Hasta qué punto yo considero al ser humano como algo digno de tener en cuenta a la hora de hacer política? ¿O considero más bien el bien de la idea de sociedad que yo tengo? No sé si me he sabido expresar. Voy a materializar una serie de ideas en este mundo asqueroso que es el mundo material y vamos a llevar al máximo de bienestar. Acaba degenerando en un utilitarismo, ¿vale? Entonces Voegelin, por ejemplo, dice que la maximización de esa entrada del gnosticismo en la historia de las ideas políticas se da con Hegel. Y él habla de Hegel, hace citas literales, si queréis lo miro, pero voy a pasar de citas. Luego, si queréis, os hago citas de aquí, lo tengo el libro. Cita literalmente a Hegel como cuando narra el tema de la creación, del Génesis, habla precisamente de la liberación del hombre gracias al pecado original que le abre los ojos y le empieza a liberar del estado inicial de barbarie. Porque era esclavo, porque no podía salirse del mundo natural, y a partir de ahí, a partir del desarrollo de la idea, puede liberarse. ¿Y cuál es la encarnación de la idea? Y ahí vamos en el mundo político, en la Tierra, pues es el Estado. Por eso el Estado incipiente, Estado prusiano, promocionó las ideas de Hegel, porque le venían bien para pues eso. Es una deriva histórica que viene de antes y culmina en esto, en el Estado propugnado por Hegel, un Estado totalitario, porque es la emanación de la divinidad en la Tierra. Porque otra cosa, antes he citado Voegelin acuñó un término que es el de religiones políticas. El lugar que antes ocupaban las grandes religiones y las iglesias, ahora lo ocupa el Estado y las grandes concepciones teóricas del Estado. Se hace, pues se sustituye el culto a Dios por el culto al Estado, con diferentes matices, evidentemente. Supongo que se me sigue un poquito, pero ¿y esto viene inmediatamente de la modernidad de Hegel? Bueno, empieza, digamos, en la Edad Antigua, pero irrumpe el cristianismo que le corta un poquito las alas, ¿no? Pero sigue avanzando, pero subterráneamente. Y en la Edad Media es muy difícil que florezca por las ideas gnósticas. ¿Por qué? Porque se establece la cristiandad, un orden social cristiano, con sus defectos, con sus problemas. No quiere decir que lo que hagamos los cristianos sea perfecto, porque algo de lo que partimos nosotros es que la salvación no está en este mundo, mientras que para los gnósticos sí que puede estar en este mundo, hay que crear el mundo perfecto aquí en la tierra. Pero ocurre un fenómeno que es el renacimiento, en el que empiezan a florecer estas ideas gnósticas que estaban ahí flotando. Y tenían brotes verdes a lo largo de la historia. Uno de ellos son los famosos cátaros, digo en Occidente, estoy hablando de Occidente. Cada vez voy restringiendo más el campo, porque es que si no sería inmenso. En Occidente, un brote de gnosticismo son los cátaros, el catarismo, que se da en la zona de los Pirineos, entre España y Francia, entre Cataluña, Aragón y el Languedoc, pero más bien por la vertiente francesa. Son gente que se consideran los puros, que acaban con todo porque han de acabar con la realidad existente y que niegan, como siempre, el matrimonio, las relaciones carnales, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí con esto que he dicho de menospreciar el matrimonio y la procreación, es una constante. Es una constante. Y dice, claro, que viven la castidad en modo eminente. ¿Sí o no? Se dan los dos extremos. Pueden generalmente, o muy habitualmente, usan la vía ascética máxima, pero no es ascesis. La ascesis cristiana es negarme a mí mismo para poderme unir a una persona distinta a mí, que es Dios. La ascesis gnóstica, que se ve muy claramente en el budismo, es castigo mi cuerpo para anularme a mí mismo y acabar siendo aniquilado y poder reunirme con una especie de nada mística. Es muy diferente el concepto, no nace del amor, ¿vale? Y entonces se puede dar el otro extremo.
como lo que pasa en el cuerpo no afecta para nada al alma, me puedo dar a todo tipo de desenfreno. Y de hecho se dan alternativamente una y otra en la misma persona, inclusive. Hay un libro muy interesante, que lo tengo aquí, que se titula Tinieblas tibetanas, de un autor que a lo mejor que algunos conocéis, que es argentino, que es el padre Federico Hayton, al que tuve la suerte de poder hacer una entrevista. Y vemos como bueno, acaba con el mito de los pacíficos monjes tibetanos. Y hay mucho de esto, de alternar una ascesis salvaje y asesina, de casi aniquilación del cuerpo, casi, bueno, junto con unas prácticas sexuales aberrantes. Y hay que decir que antes de la entrevista, antes no lo hacía, yo me dediqué a investigar por mi cuenta. Y efectivamente pude comprobar que todo lo que decían por honradez intelectual, ¿no? No me puedo creer solo un libro, aunque yo consideraba que era una persona digna de crédito, pero quería investigarlo por mi cuenta. Y me puse a investigar el tantrismo y otras cosas semejantes. Incluso me metí en algún podcast a ver lo que decían y hablaban de eso precisamente, de la abolición de la familia. El orden natural es la familia, pues hay que abolir la familia. Es más, decían, cuanto más buena sea tu familia, peor, porque más te atas a ella. Has de desatarte totalmente de ella para ser feliz. Y luego hablan del sexo tántrico, que es un cúmulo pues, de bajezas y de tal, elevadas a la enésima potencia. Bueno, pues que sepamos que estas dos cosas se dan también en el mundo de la gnosis. Y no es gratuito que yo una el budismo con la gnosis occidental, porque si os metéis, yo lo he hecho, y si alguno tiene interés, que lo haga. Si os metéis en cualquier página de cualquier logia masónica, su religión fetén, la que más les gusta es el budismo, que casi no es religión. Bueno, o sin el casi, no es religión. Es una especie de encuentro con uno mismo, de buscar la propia divinidad, y no tiene ningún componente moral serio, objetivo. Porque una de las cosas que también tiene su correspondencia en política es que cuando hablas con un líder gnóstico, y volvemos, por ejemplo, al Dalai Lama, puedes hacer una entrevista y le puedes hablar de temas ya morales y nunca da una respuesta concreta. Si le hablas de... ¿Qué le parece a usted? Yo hace poco vi, no sé si era el Dalai Lama o otro Lama, pero vi una entrevista, pero esto podéis... Es que no es tan fácil, os puedo asegurar que es muy fácil. A lo que os metéis en internet, está todo ahí, veréis entrevistas, lo que queráis. En un teléfono móvil, si tenemos criterio, tenemos la Enciclopedia de Alejandría. Yo uso el ordenador porque para la vista es mucho mejor. Eso sí, hay que tener criterio. Bueno, pues veréis que cuando les tocan temas morales axiales, siempre se van por la tangente, nunca concretan. Siempre es lo que uno sienta, lo que uno le vaya bien. No hay una moral concreta, es el absoluto viva la pepa, el reinado del relativismo. Con lo cual, entendemos que cuando un deportista de vida licenciosa o una actriz que ha estado con 7 y tal, y no sé qué, y no sé cuántos, cambia de religión y deja de ser, yo qué sé, evangélico, católico o islamista, bueno, islamista no es el caso, no, creo que se juegan más. Pues, ¿a qué se convierten? Pues se convierten a la cábala judía, que es la versión, a una cábala judía, que es una versión gnóstica del judaísmo, con lo cual no tiene ninguna implicación moral, o se convierten al budismo. Por eso son religiones de moda. Os puedo asegurar que el judaísmo genuino vive en la realidad. Y el Islam, en buena medida, también. Yo pienso que la gente está un poco engañada con el Islam. No, hacen barbaridades los extremistas, pero el islamista medio vive más en la realidad que un budista. Es decir, yo creo que el gran peligro espiritual de Occidente viene de Oriente, pero no de Próximo Oriente, sino del Lejano Oriente. Esto es una opinión personal mía, porque son ideas mucho más... bueno, que atacan mucho más diluyentes de la realidad. Un musulmán que viva con coherencia con su familia y tal, vive mejor la ley natural que un budista convencido. Es a la conclusión que yo he llegado, pero esto siempre es discutible y siempre es matizable. Bueno, pues
Esta concepción de la moral, pues de la moral gnóstica tiene sus consecuencias. Y la primera consecuencia es que es muy fácil que derive en utilitarismo. Y entonces, ¿hay alguna nación occidental donde hayan triunfado las ideas gnósticas? Hombre, del todo, ninguna. Porque la impronta cristiana es muy grande en todas ellas. Ahora, por ejemplo, podemos ver que en España ahora estamos, bueno, totalmente imbuidos de ideología de género, que tiene una raíz gnóstica de separar el cuerpo de la mente, pero absolutamente, yo soy lo que siento que soy. Esto es puro gnosticismo. ¿Cómo me vas a decir tú? Yo soy un hombre. No, a mí nadie me limita. Es una aplicación de vivir en este medio gnóstico. Igual que hay mucha gente que hasta la fecha se criaba en países tradicionalmente católicos y aunque no fuesen a misa y tal, culturalmente eran católicos, ahora hay gente que sin planteárselo son culturalmente gnósticos. O sea, la masonería ya va al calzón quitado, es decir, ya no se oculta porque sus objetivos ya están conseguidos. Es más, ya casi queda, es casi una cosa folclórica. Y una de las características de un país dominado por las teorías gnósticas en Occidente, pues es el afán de un conocimiento meramente técnico. Y os voy a decir cuál es ese país, que no creo precisamente que ahora sea el país más gnóstico, porque yo pienso que está igual que el resto de Europa, por ejemplo. O sea, yo no creo que ningún país de Europa, salvo quizás los del este, esté libre de este peligro. Los del este podía citar a Polonia y Hungría y poco más. Y hasta hace poco Irlanda. Irlanda ya ha caído. España ya cayó. Van como las piezas de dominó, van cayendo una detrás de otra. Ya no hay oposición. Estamos, ya os digo, abiertamente en un sistema gnóstico de pensamiento. Algunos lo ven claro y participan de él y otros sin saberlo están en él, porque hay una cultura de eso, de que prima los sentimientos y lo que yo quiero ser sobre la realidad. Esto es una cosa importante. Oye, si me enrollo mucho y queréis cortarme, me cortáis, ya que valga la advertencia. Bueno, pues el país donde, digamos, primeramente floreció este gnosticismo, no en la clase baja ni en la clase popular, sino en las élites, pues fue Inglaterra. A raíz del corte que hubo con Enrique VIII. Quizás en Alemania también, pero en Alemania llegaría más tarde. ¿Y por qué digo que triunfó allí? Porque, fijaos, Enrique VIII hizo un cisma. En principio, su cisma, motivado por las razones que fuese, en realidad era un tirano, pero bueno, no vamos a analizar el reinado de Enrique VIII, pero tuvo consecuencias más allá de las meramente de separación de Roma, que es un cisma, porque puede haber un cisma en donde se mantengan más o menos la sucesión apostólica, donde haya verdaderos sacramentos. Véase, las iglesias orientales ortodoxas, que formalmente no están unidas a la Iglesia católica, tienen auténticos sacramentos y tienen sucesión apostólica. ¿Vale? Son cismáticas, pero no heréticas. Bueno, pues ese cisma degeneró rápidamente en herejía. Hubo sus momentos de oscilaciones. El pueblo fiel, mantenía el sentido común católico, pero es muy fácil que se pierda. Es aquella parábola o cuentecito de la rana que se va cociendo. ¿Cómo haces para cocer una rana? ¿No? Yo no sé si es verdad, pero yo creo que la imagen vale y no lo voy a probar. No voy a dedicarme a cocer ranas. Es meter una rana en una olla con agua fría. La rana está a gustito. Y entonces vas poco a poco subiendo el calor. Y ya cuando ya empieza a hervir, la rana quiere huir, ya está, se ha hervido. Bueno, nadie ve crecer la hierba. Pues el pueblo común católico inglés pues no vio crecer la hierba. Poco a poco se vio envuelto en un mundo protestante, concretamente calvinista. Y fue paulatino, puede ser una transición de un siglo. Quedó ahí un resto que es la alta iglesia anglicana, que tiene restos de catolicismo,
sobre todo muy externos. Lo que quedó fue mucho la externalidad. No sé si habéis visto la ceremonia de coronación del rey Carlos III, que dices, corcho, ya quisiera yo que algunos sacerdotes en las iglesias católicas fuesen tan bien vestidos y con tanta solemnidad como veo aquí, pero se quedan solo lo externo, porque lo interno está absolutamente vacío, es pura formalidad. Muy pronto empezaron a meterse ideas protestantes, y eso hizo que ya hubiesen ordenaciones dudosas, y por eso cuando alguien se convierte del anglicanismo, aunque tenga ideas casi católicas, pues por aquello de asegurar la cosa, si quiere ser sacerdote se tiene que volver a ordenar, porque no está clara la sucesión apostólica. Pero bueno, es un tema meramente teológico. ¿Y cuándo culminó este proceso iniciado con Enrique VIII? Pues en tiempos de Isabel I. Y aquí hay un personaje muy curioso, que es John Dee, que mucha gente no lo conoce. Y entonces os voy a poner una imagen. Yo no puedo compartir pantalla porque me hago unos líos tremendos y no he querido jugármela, pero sí que os voy a... Yo espero que se vea. ¿Veis esto? Esto, bueno, invertir la imagen, porque está al revés, yo creo que invierte la imagen, es la firma de este personaje John Dee. ¿Y qué aparece? Parece 007. En realidad eran los monóculos estos que se sostenían así. Igual yo llevo aquí las gafas, pues imaginaos que con un palito pues me las sostuviese aquí. Y era su firma, 007. Es una forma esquemática de representar los dos monóculos y tal, las gafas de la época. ¿Y tiene algo que ver con el 007 de Ian Fleming de las películas? Sí, tiene que ver, porque fue el que creó, y aquí ya estamos entrando plenamente en la política, el cuerpo de espías de la corona de Inglaterra, el servicio secreto. John Dee. Es un personaje curiosísimo que muy poca gente conoce y que yo os animo a que investiguen. Yo hice un podcast, dediqué tres podcasts a este personaje y me lo descubrieron dos señores argentinos que tienen un programa que yo y mi memoria, Carlos Davoli, que alguien me ayude, pues seguro que las ha visto. Que tienen un La programa brújula. La Lucas brújula. Carena y Davoli. Vale, gracias por... Menos mal que alguien me apunta. Bueno, pues ahí hablaron como de pasada este personaje y dije, esta es la mía, porque este es un personaje fascinante. Hice 3 programas. Bueno, pues este John Dee, en tiempos de Isabel I, era un señor que se dedicaba al esoterismo. No, bueno, en un momento dado dejó su biblioteca y se fue por toda Europa enseñando el enoquiano, que era la lengua de los ángeles, se unió a un charlatán. Es que toda esta gente anda entre el conocimiento más sublime que ellos creen y las supersticiones más burdas, y son gente inteligente. Su conocimiento no es racional, porque no pretenden agotar la realidad, desprecian lo material. Por lo tanto, su conocimiento se trata en acumular un conocimiento esotérico, que no es racional. La ciencia no avanza gracias a estos hombres, sino es un conocimiento practicón. Ellos, estos de la brújula, que ya se me han vuelto Davoli y Lucas Carena. Vale, sí, oye, gracias, qué horror, mi memoria. Pues hablaban de la sabiduría instrumental. Espera, tengo un problema serio con la memoria, del saber instrumental, meramente saber instrumental. Quiero saber para dominar. Y ese conocimiento meramente instrumental, pues en el plano espiritual se llama magia. Cultivar la magia. ¿En qué se diferencia? Hay gente que dice, yo soy atea porque la magia, y identifica magia con religión. No tiene nada que ver. Ese conocimiento instrumental en lo espiritual es conocer las fuerzas espirituales para dominarlas y tener poder sobre ellas, mientras que el conocimiento teológico de la religión es conocer a Dios para poder amarlo más. En el mundo material, que ellos desprecian,
pues se trata de conocer las técnicas para poder dominar y conseguir sus fines, pero no les importa la verdad ni cuál es la profundidad de cuál es el origen de las cosas, la ontología de las cosas. No sé si me explico, el ser de las cosas. A mí me importa la técnica para poder dominar la realidad en lo que me interesa. Ya lo digo, en lo religioso nos lleva a la magia, que no tiene nada que ver con la auténtica religión. Es una parodia de la religión. Y en lo económico, pues lo mismo, busco la eficiencia, ¿vale? Y este John Dee, que tuvo, bueno, no voy a entretenerme más en él, pero hizo un libro en el que teorizaba sobre las Islas Británicas, hasta entonces nadie las había llamado así, y sobre todo teorizaba sobre el Imperio Británico. Él forjó ese concepto. El concepto de imperio tiene varias acepciones y el imperialismo que nosotros conocemos tiene más, y tan criticado últimamente, tiene más que ver con el concepto de John Dee que con el concepto que con otros conceptos de imperio. Hay algunos que le llaman, en España hay una corriente filosófica del materialismo filosófico, que se consideran formalmente católicos, aunque ateos, es una cosa muy rara, pero hablan de imperios creativos y de imperios depredadores, ¿no? Lo que hizo John Dee pues es un imperio basado en ¿qué? En una talasocracia, es un imperio marítimo en el cual se va a expandir el poder y la riqueza pues eso, de la Gran Bretaña. Acuña ese concepto y lo pone negro sobre blanco, hace un libro, teoriza sobre el imperio británico y hay que hacer un imperio basado en el dominio de los mares, en el cual se crean colonias, no como los imperios, el imperio romano, que no se puede decir que fuese un imperio cristiano en sus orígenes, pero un imperio que en cierto modo creaba, llegaba a un sitio, aparte de las sevicias y crueldades que hiciesen, que no se los vamos a quitar, llegaba a un sitio y colonizaba, culturizaba y lo hacía propio. El concepto del imperio de John Dee y de los imperios protestantes es: yo llego a un sitio y exploto. No hay evangelización, por ejemplo. Voy a romper una lanza en favor de los ingleses. Cuando hablo de estas perversiones estoy hablando de la élite, no del pueblo. Y efectivamente hay ingleses buenos que siendo protestantes se preocupaban de los indígenas, pero ya vemos que no era lo principal. ¿Y por qué? Porque lo que pervive en esa concepción política es: yo que estoy iluminado, pues soy el ser superior. Los que no tienen esa iluminación, pues están aquí de paso. Y eso tiene mucho que ver con el calvinismo, bueno, que coadyuva todo esto, ¿no? Porque el principal contaminante del anglicanismo fueron las teorías calvinistas, que dicen que la manera de saber que uno está predestinado es que le va bien en la vida. Y el pobrecito, que es un pobre, el indio, el negro, incluso el pobre de las ciudades, pues, mira, chico, es que tú estás predestinado al infierno, lo pasarás mal aquí, lo pasarás en el infierno. Si fuesen budistas o hinduistas, diría: tendrás una oportunidad y dejarás de ser una cucaracha y te reencarnarás en un hombre rico, pero has de purificarte. Bueno, toda esa mentalidad se cristaliza en un modelo de imperialismo muy concreto, de bases que se centra sobre todo en crear bases de explotación económica. ¿Y algunas de población? Sí. ¿De población de quién? De seres indeseables. Las colonias americanas, ¿quiénes iban ahí? Los disidentes políticos y religiosos. Australia era directamente una colonia penitenciaria, se echaban lo peor. ¿Quiénes tenían derecho a ir a América? No vamos a crear la leyenda rosa. Por ejemplo, en el viaje de Colón, por lo menos 2 de las naves fletadas formaban parte del pago de una multa, de un castigo a la vía de Palos que tenían con el rey pendiente, digamos, una multa, y armaron los barcos y llevaban gente que iban un poquito obligadas. Pero cuando ya estaba todo en marcha, no podía ir cualquiera. Se hacía un examen, no se podía permitir que las nuevas tierras que estaban dadas a evangelizar y que estaban bajo nuestro, decía el rey, bajo nuestro
patrocinio se colasen pues protestantes, judíos y gente de malvivir en general. No es que sea antijudío, pero ya me entendéis, la mentalidad de la época. O sea, cuidaba muy mucho que se embarcaba. ¿A quiénes mandaban a sus colonias de poblamiento los ingleses? A los que ellos consideraban que estorbaban. Así de sencillo. Bueno, vemos cómo esto ya empieza pues a marcar políticamente a una nación, que lo escribió negro sobre blanco. Y ese libreto lo siguen interpretando. Vamos a ver. Esa idea de dominio de los mares que se completó luego con el divide y vencerás a tus enemigos del continente, la llevan implementando desde hace 200 años, como mínimo. Y empezó un siglo antes con John Dee. Siempre es lo mismo, tiene un libreto establecido, que ha pasado también en los Estados Unidos, que también es una talasocracia, establecer puntos de dominio, son las bases, tiene 800 bases Estados Unidos a lo largo del mundo, una flota expandida por todo el mundo, de manera que en 2 días es capaz de desplazar un portaaviones para crear superioridad aérea en cualquier punto del globo. Eso cuesta un ojo de la cara, es carísimo. Pero esa es la base del poderío norteamericano, heredado directamente de la concepción británica, que ya no puede seguir porque no llega a nada, ya no son lo que eran. Pero el concepto sigue igual. Y cuando una potencia destaca en el continente, hay que unirse al que le hace al opositor para descartarla. Veamos, ¿cuál fue el primer enemigo del Imperio Británico? Pues la España imperial. Y entonces, bueno, ya, entonces llegó la Armada Invencible y a partir de aquel momento llegó el declinar de España y el ascenso de Inglaterra. Bueno, esa es la historia oficial, que es falsa. Es falsa de principio a fin. La Armada Invencible o la Gran Armada, la Armada Invencible ya es un triunfo de su historiografía. En esto son muy buenos, porque tiene un sentido claramente irónico, ¿verdad? Si llamas a una cosa invencible y no llegas ni a entablar combate porque se te van los barcos a pique por culpa de una tormenta, pues quedas muy mal. En realidad era la Gran Armada. Bueno, no llegó a su puerto y fue un palo, pero no acabó con el imperio ni muchísimo menos. Es más, luego hubo la contraarmada, que fue una sucesión de fracasos, intentando entrar a La Coruña. Luego aquella famosa de 2 siglos después, en el 1700 y pico, contra Cartagena de Indias. Fueron varios los fracasos estrepitosos. Es decir, el pensar de que fue un éxito inmediato y que después de la Armada Invencible ya ellos dominan los mares es mentira. Hasta el 1800 no consiguieron empezar a quitarle la supremacía a España en el Atlántico. Así de claro. Ya estaba muy tocada y después de la entrada de Napoleón aquello ya pues finiquitó definitivamente. Y algo que hay que hacer, hay que reconocerles, es que son perseverantes, porque el mal, para triunfar, necesita de la virtud. Y si algo tienen los británicos es perseverancia. Y han perseverado en el mismo esquema siglo tras siglo. Bueno, contra España se aliaron con quien hiciese falta, consiguieron que también los franceses entrasen en el juego, luego a los franceses, cuando ascendió Napoleón, consiguió aliarse con todo el resto de Europa contra Napoleón. Cuando Alemania empezó a despuntar en la Primera Guerra Mundial, siempre que una gran potencia despunta en el continente, ellos se encargan de anularla para poder tener... Esta es su teoría. Ya os digo, en un momento dado empieza el declinar del Imperio Británico y esa concepción se traspasa a los Estados Unidos. Y ahora hemos visto la última expresión de esta teoría geoestratégica internacional anglosajona, es decir, que incluye tanto a Estados Unidos como a Gran Bretaña como el gran protegido, el hermano menor, Estados Unidos como la gran potencia, resulta que se estaban creando unos vínculos evidentes de cooperación económica entre Alemania, la primera potencia económica, y en cierto modo Francia, y Rusia. Una Rusia renacida con es un personaje discutible. Yo no soy de esos que se han rendido a los pies de Putin, pero sí que entiendo buena parte de sus acciones en que a Rusia se le ha pretendido humillar y arrinconar. Bueno, pues estaba creciendo, aquello se le estaba desviando, se avecinaba, si esto continuaba,
una gran potencia continental, una gran alianza continental. Y bueno, y ahí está la guerra de Ucrania. Para dividir, divide y vencerás. Esto lo aplican siempre. Lo cual demuestra que esas teorías gnósticas, llevadas por un gnóstico y puestas negro sobre blanco, tienen importancia en la historia. ¿Y qué hay detrás de la gran teoría política anglosajona? Pues otra gran apartado merece es el económico. El desarrollo del capitalismo. Aquí hay más Weber, el desarrollo del capitalismo y tal. Bueno, que todo esto es muy puntualizable. Parece ser que como si la prosperidad económica dependiese de que si uno es calvinista o... Entonces sí, porque son muy trabajadores y los católicos son unos vagos de aupa. Eso hace aguas por todas partes. Ya sé que lo he simplificado mucho. Digamos que los alemanes vivían en pleno feudalismo feroz y explotador, gracias al protestantismo, que había dado todo el poder, un poder omnímodo a los señores terratenientes, y vivían bastante peor que, aunque parezca lo contrario, que un campesino español o italiano o francés. Y curiosamente, bueno, es que los estándares de progreso se han de medir en su época. Quiero decir, yo posiblemente no tengo más comodidades que un emperador romano. Ahora mismo me he puesto el aire acondicionado, no lo acostumbro a hacer, pero ahora lo he hecho para no pasarlo mal y poder hablar tranquilamente. O sea, a pesar de que hace calor estoy bien. Tengo una serie de cosas que me hacen estar bien. Los estándares de bienestar cambian según la época. Bueno, pues según los estándares de la época, un señor que vivía en la Ciudad de México, pues posiblemente tenía unos estándares sociales mejores que un señor que vivía en Londres. Y aquí es donde quiero entrar seriamente en el tema económico, porque ahí está otra mística, la mística del nacimiento del liberalismo. Hay mucho liberal por ahí que habla del ingenio británico, su laboriosidad, que es cierto. O sea, digo, son laboriosos y son ingeniosos. Y entonces desarrollaron la industria, el libre mercado, y uno lo acepta. Entonces, pues vamos a ver, ahí tiene sus peros esto. La primera víctima de ese desarrollo del capitalismo fueron las clases populares, por ejemplo, de Escocia. Y hay escritos donde esta gente que se cree superior dice, siempre el creerte superior. Estos campesinos, en cuanto tienen un gorrino que les da crías para sacrificar de vez en cuando 4 gallinas y un poco de tierra, pues ya no se preocupan de trabajar y de mejorar. Y nosotros que somos industriosos y necesitamos mano de obra, ellos no quieren venir. Hay que impedir que tengan esa poca tierra, ese gorrinito, vamos, que pierdan la independencia, porque si no ellos no van a evolucionar. Las primeras víctimas de la industrialización, la primera mano de obra, fue la mano de obra exiliada del campo por los grandes propietarios británicos. Hay toda una serie de literatura. Si entráis en una página que se llama distributismo.com, me parece que es distributismo.com, luego lo miraré y lo pondré aquí. Habla del inicio del capitalismo así. Evidentemente llega un momento en que eso no puede continuar así y lo expanden fuera. Esas colonias de explotación. Tengo una serie de productos, ¿a quién se los coloco? Pues se los coloco a mis propias colonias. Y para eso, para que evolucione la industria, ¿cómo lo hago? Pues pongo aranceles brutales. Inglaterra competía en clara desventaja con España en el siglo XVI en un tema vital, que era la exportación de lana. Competía desgraciadamente mal porque exportaban menos lana que España. España tenía más capacidad de exportar lana. Y en un momento dado los propios reyes decidieron poner unos aranceles brutales y trabajar su propia lana. En España eso nadie fue capaz de verlo y seguimos exportando. A cada cual lo suyo. Pero ¿cómo lo consiguieron? A base de aranceles altísimos y de proteger la propia industria. Cuando ya está desarrollada la propia industria, la primera fue la textil, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que predican ellos? El librecambismo. Bueno, y claro, yo ya produzco todo, pues ahora vamos a ser librecambistas. Así tú me das tus materias primas a precio de saldo y yo te doy materias elaboradas.
¿Qué es eso de que protejas tú tu industria? Bueno, hay mucho liberal que piensa que si abres las fronteras y si no dejas que tu industria crezca porque la abres a la competencia exterior, pues todo va a crecer. Bueno, es falso. Es más, creen en la libre competencia. Bueno, vemos cómo toda esa mentalidad influye. Un país que está influido en sus élites por el gnosticismo. Y tan influido está que una sociedad gnóstica como es la masonería está incrustada en el Estado. Hasta hace poco el rey consorte o el gran duque de... Es que, perdonad, ahora estoy dudando cómo se llama. Se me van los nombres, tengo grandes problemas. Pero bueno, que sepáis que el gran maestre de la logia de Inglaterra, que es la logia regular, es de la Casa Real, siempre lo ha sido. Y bueno, se presentan ahí, hay fotos de la familia real, de los reyes ingleses. Cuando es un rey, seguramente ahora Carlos III será el gran maestre de la logia de Inglaterra, así de claro. Y aparecerá en cualquier momento con su mandil. ¿Y qué implica eso? Pues que el jefe de la Iglesia de Inglaterra, el jefe, el Papa, resulta que es un señor que cree que en el Dios cristiano no, sino en el Dios de la masonería, que es un Dios, suponiendo que crea en Dios, es un Dios deísta, es decir, que ha puesto la cosa a funcionar y ni providencia ni puñetas. ¿Qué ocurre? Que aquí vemos otro apartado importante, que ellos piensan que ellos los iluminados pueden vivir con sus doctrinas y desarrollarlas, y el pueblo vulgar se ha de conformar con sucedáneos adaptados a su bajeza, a su no saber entender el mundo. Ellos no entienden el mundo, por lo tanto le damos cositas para que se entretengan, pero la verdad es esta, ¿vale? Y ahí lo vemos. Ya os digo, si buscáis en Google, en 2 clics lo encontraréis. Casa Real, masonería, Casa Real Inglesa, masonería, y veréis reyes vestidos de masones. Tiene una función, digamos, patriótica, ¿sí? El engrandecimiento de la Gran Bretaña. Hubo un erudito español que llegó a caudillo de España, que escribió mucho sobre la masonería, y dice, sí, yo reconozco que en Inglaterra la masonería tiene una función patriótica evidente. Dice, lo que a mí me molesta es que fuera de Inglaterra también tiene una misión patriótica inglesa. Claro, efectivamente, sirven a los intereses de Gran Bretaña. En Francia empezó a florecer la masonería, pero los franceses fueron hábiles y se separaron, y también tiene una función patriótica. Es la masonería irregular. Y esa no, bueno, en fin. En cuanto a mentalidad es muy parecida, en cuanto a formalidades no tanto. Más consecuencias de la difusión de las ideas esotéricas y gnósticas. Pues la Revolución Francesa. Y aquí vemos como una de las grandes constantes de la masonería es la de criar cuervos. Y ahora me explicaré. ¿Sabéis el célebre dicho de cría cuervos y te sacarán los ojos? Pues la masonería es experta en eso, porque como viven en un mundo idealista, en el que la realidad es lo que ellos piensan, pues a veces pues empiezan a montar una película que a veces una realidad paralela que a veces les explota. Y ahora me voy a explicar. Buena parte de la Revolución Francesa está larvada en los salones, pues eso, culturales que se montaban sobre todo con Luis XV. Luis XV ya es el culmen, ¿no? Donde se reunían los burgueses adinerados con los nobles más ociosos. Porque Luis XIV lo que había hecho para domesticar a la nobleza, ¿sí? Bueno, perdón. Para domesticar a la nobleza le había despojado de sus atribuciones seculares y los había domesticado a base de fiestas en palacio. Lo he dicho muy rápidamente. Esto tiene más matices. Y bueno, el ocio engendra el vicio. Así de claro. Y ya os he dicho, el gnosticismo, estos saberes esotéricos, pues primero, fomentan la curiosidad malsana. 2, fomentan el vicio. O sea, sobre todo, ya os digo, Luis XV, Pompadour y tal, era Sodoma y Gomorra. Claro que había nobles que intentaban mantener el tipo, pero Palacio era un sitio realmente escandaloso. Y eso iba socavando poco a poco. Iban
se iban sonando ideas de los grandes filósofos. Se llaman filósofos, pero en realidad eran propagandistas, publicistas. Uno de ellos muy famoso era Voltaire. Voltaire, en fin, gran admirador, y aquí pongo dos piedras de futura mirada, de Catalina la Grande de Rusia, porque ahí hay otra vertiente del iluminismo. Es la época del despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Decidieron que esas ideas iluminadas se iban a imponer, que en el fondo eran ideas gnósticas, se iban a imponer a través de los reyes, que las iban a traer al resto de la sociedad, y todo iba a progresar. Pero eran ideas disolventes de la propia monarquía, pero los reyes alegremente no hacían nada. Y mientras tanto se había desarrollado una teoría política que en Inglaterra tenía como base a Hobbes, aquella del hombre homini lupus homini, el hombre es un lobo para el hombre, el estado de naturaleza, el contrato social, luego con... Bueno, hay unas cosas disolventes del antiguo régimen que los reyes no les daban importancia. Es el reino de la frivolidad. Buena parte de la Revolución Francesa es fruto del absolutismo monárquico. El absolutismo monárquico es una barbaridad que no tiene nada que ver con la tradición cristiana de gobierno que había hasta entonces. Es decir, el rey asume todos los poderes y, en fin, y no consulta a nadie. Es un tirano. Todo lo benéfico que pretendiese ser, pero era un tirano. En fin, era un estado totalitario. A eso aspiraba, no lo era ni muchísimo menos. Como ejemplo os diré que las regiones seguían teniendo mucha importancia, que aproximadamente el francés lo hablaba un 25% de los franceses, aunque parezca, la lengua oui la hablaba un 25%, el resto hablaba por lenguadoc, provenzal, no sé si es lo mismo, gascón, el bretón y distintas lenguas regionales. Era un estado nada centralizado. La auténtica libertad política no se consigue con las elucubraciones de la libertad de poder, esto ya es una cosa mía, sino a base de parcelar el poder. Pero bueno, no vamos a continuar por ahí. Esta era la realidad de la Francia absolutista. No tenían la posibilidad... Ricardo, Sí, perdóname dígame. Ricardo, discúlpame. ¿Te Me estoy parece enrollando que... mucho. Sí, porque ya deberíamos dejar un tiempo para preguntas. Si Vale, querés pues redondear un aquí lo poquito dejo. más, en todo caso, si tenés para explicar toda la parte moderna, y eso podemos hacer otra charla, Sí, si oye, te lo parece. siento, no he calculado. Yo no sé si os ha aburrido mucho. No, no, para nada, es súper interesante. Lo que pasa es que, bueno, ya la mente más de 1 hora y media no resiste. Perdonadme. Solo Yo me deja... lo que te propongo, porque me resulta súper interesante todo lo que estás contando, aparte con mucho fundamento histórico, es que partamos acá y después hacemos la parte desde la Revolución Francesa hasta la vida actual, que sigas contando con toda esta erudición que estás si Muy te bien, parece, ¿no? vale. Me parece Lo dejamos perfecto y... para... Después arreglamos con vos otra charla y ya queda como curso, mirá lo que te digo. muy bien. Así Aún que... así, he ido recortando, pero es que tengo capacidad de No, es que es enrollarme. muchísimo, es muchísimo. Evidentemente, hacer un recorrido de toda la historia, posiblemente, capaz que si hubiéramos coordinado mejor, hacíamos un curso directamente. Pues mira, no lo sabía hasta Como dónde. hicimos con Solamente otros temas, ¿viste? me dejas que haga una pequeña inciso de un Sí, cómo minuto, y no, esto en cómo serio. no, no. Te Cuando he decía dicho que para que eran no. especialistas en... No, acabaremos con la Revolución Francesa, lo retomaré el próximo día. Que una de las especialidades de muchos de estos masones gnósticos es criar cuervos. Es que muchos de estos masones que iniciaron la Revolución Francesa acabaron en la guillotina. Y luego pasó también en la Revolución Rusa, que muchos de los que la iniciaron... Y cuando he dicho lo de dos piedras de futura mirada, porque es que Rusia es paralelo, pero es muy interesante, porque ahí todo esto degenera en una cosa que se llama el nihilismo. Pero hasta aquí yo lo he dicho y ya está. Vale, ahora si queréis hacer alguna Te pregunta y la sé agradecemos responder, muchísimo. Preguntas, preguntas. si la sepa responder, Sí, seguramente. A ver, ¿alguien tiene algo? A ver, aquí el chat. Excelente información, da para un curso. Le pediría la conferencia no exceda los 20 minutos. Bueno, ya lo siento Horacio, muchísimo. nosotros normalmente hacemos conferencia de 1 hora, más las preguntas se hacen 1 hora y media. Pues lo Así siento muchísimo, es la que vamos a tratar inexperiencia. de resumirlo y bueno, lo haremos, pero no, 20 minutos es como que la gente no se llega a sentar, más o menos. ¿Eh? Muy bien. Bueno, gracias por la sugerencia de todas formas.
Yo te iba a preguntar lo siguiente, de parte mía, ¿no? ¿Tiene que ver el feminismo, por ejemplo, y todas estas ideologías veganistas y todo esta también con el gnosticismo? Caramba, es que el gran problema es que eso vendría en la siguiente. Bueno, Porque, bueno, claro, porque spoilea vamos, un poquito, sí, sí, no. podemos hacer un adelanto, clarísimamente. Mira, por ejemplo, empezamos con el feminismo, sobre todo el feminismo más actual. Su base es la mujer no nace, sino que se hace. ¿Qué hemos dicho que era la base del gnosticismo? Renegar del orden establecido por Dios. Y si no fueses un católico, te diría renegar de la naturaleza. Ellos niegan la naturaleza de las cosas. Para liberarse han de liberar de la naturaleza. Por lo tanto, ¿qué es eso de que yo soy una mujer? ¿Seré una mujer si quiero serlo? Y ahí, a partir de ahí empieza todo. Es que eso ya te digo, eso solo da para un programa, ¿eh? Pero van por ahí los tiros. Y lo del animalismo, pues cuando todo se vacía de contenido y se empieza a especular, pues ocurre que empiezan varias cosas. Por ejemplo, no es lo principal, pero hay un cierto emotivismo. Yo os digo que lo que caracteriza al gnosticismo no es la racionalidad, sino pues eso, la búsqueda del propio interés y de dominar técnicas para dominar el mundo o la espiritualidad. Por lo tanto, en ese sentido, pues no buscan la profundidad de las cosas, no buscan el ser de las cosas. Resultado, a donde yo quería llegar, que acaban no distinguiendo, si sigues ese camino, no acabas distinguiendo entre la vida distinguiendo claramente que tenga mayor valor la vida de un perro que la de un niño recién nacido. Y esto que he dicho, ¿y por qué dices eso? Precisamente, bueno, porque hay un filósofo que algunos conoceréis que se llama Peter Singer, que establece esto, que ve más grave matar moralmente, acabar con la vida de un perro adulto que con la de un niño recién nacido que no se entera. Y eso es otra vez el utilitarismo, en fin. Una de las características del pensamiento gnóstico es que es un pensamiento débil. Cuando lo acorralas, tiran hacia adelante. Si es un tipo inteligente o una tipa inteligente, te puede escribir un libro sobre el tema. Y si es un tipo cortito, que lo único que tiene en la cabeza son eslóganes, te empieza a insultar y te llama fascista. Mira, aquí hay un ejemplo claro. En España hay una ministra que está implementando este nuevo tipo de ideología de género, ¿vale? Y en un momento dado, una feminista clásica le dijo, pero vamos a ver, usted todo el rato lo dice una mujer, ¿pero qué es la mujer? Por favor, porque usted está acabando con la mujer. Si todo el mundo puede ser mujer, ¿para qué he luchado yo? Decía la feminista. ¿Qué es la mujer? Defíname de la mujer. Pues no fue capaz de dar una definición de la mujer, sencillamente tiró hacia adelante y la insultó, porque tiene un pensamiento débil. En esto, Pensamiento mágico, digamos. pensamiento mágico, exacto, es la palabra, pensamiento mágico. Mira, acá tenemos una pregunta de Silvana. Ah, no la he visto. Silvana, que dice por el chat, dice, hola, si no entendí mal, cuando era chica decían que Santo Tomás Aquino tenía muchos puntos coincidentes con la filosofía platónica. Tal vez me equivoco. Si es así, no me viene mal aprender. Gracias. Bueno, sí. Silvana es de mi parroquia, mira, así que es amiga de toda Bueno, la vida mía. Bueno, yo sí digo alguna barbaridad, porque tampoco soy un especialista en Santo Tomás ni tal. Santo Tomás toma algunas cosas de Platón, como San Agustín. Hay dos grandes pensadores en el occidente, que son San Agustín y Santo Tomás. San Agustín se basó más en Platón, lo cual tiene sus problemillas, porque realmente Platón es un poco el padre. Ay, es que claro, aquí hay los matices del idealismo, porque él pensaba que la realidad tenía su correspondiente en un mundo ideal de las ideas y tal. Y eso tiene sus peligros. Mientras que Aristóteles era más realista en este sentido. Y establecía que cada cosa tiene bueno, establecía todo aquí de la ontología, del ser y todas estas cosas. O sea, que digamos que efectivamente algunas cosas de Platón las recogió Santo Tomás, pero básicamente se basa sobre todo en Aristóteles, que a su vez era discípulo de Platón. O sea que tampoco hay una oposición absoluta, pero Platón, es mi opinión, siempre hay que...
se pueden tomar cosas de él para hacer cosas, para pensar, pero hay que cogerlo con pinzas, porque muy pronto peligras, ¿no? Está a un paso del idealismo absoluto e incluso del panteísmo. De hecho, Sí. Platón mismo decía que tenía una doctrina oculta que no se la revelaba a la gente porque no estaban preparados. Su doctrina, su política es realmente, bueno, yo le llamaba los que estudian filosofía están enamorados de la filosofía se enfadan conmigo, pero digo, ¿cómo? Yo si tú hiciese una biografía de Platón, le llamaría el filósofo que susurra a los tiranos, porque es literalmente Sí, cierto. sí, sí. Pero Sí, bueno, sí. La República de Platón es un ejemplo de república gnóstica. sí, sí. El libro O sea, La República de Platón es un ejemplo. Y si me permitéis añadir alguna cosa, me parece que el problema no es tanto el platonismo, sino el neoplatonismo. exacto, Evidentemente, sí. Platón tenía muchos de los misterios de Eleusis. Él creo que estuvo por Egipto y también aprendiendo. Mira, una de las cosas que, perdona, una de las cosas, te he interrumpido, Sí, pero una de las cosas que he puesto la tijera, digo, tenía que apuntado, y cuando decía el origen del gnosticismo, y entonces digo, bueno, esto lo voy a saltar porque si no no voy a acabar nunca, y aún así me he enrollado. Era decir, ¿de dónde sacó algunas ideas Platón? Pues las sacó de Egipto, claro. porque Sí, sí, la perspectiva histórica entre nosotros, hay mayor distancia, había mayor distancia en tiempo entre Platón y las pirámides. Es decir, había más que entre nosotros y Platón. O sea, Egipto parecía lo que siempre estaba ahí, la sabiduría eterna. Iban a aprender a Egipto. Pero no quiero seguir por ahí, pero sigue. hablaba del neoplatonismo, que directamente es un gnosticismo, que es una reformulación del platonismo, que San Agustín conocía muy bien y que combatió, y él tomó algunas ideas platónicas, y después Santo Tomás de Aquino lo que hizo fue rehusar el pensamiento de San Agustín, que es impecable el pensamiento de San Agustín, y le adoptó, como vos bien decías, pero me parece que el problema es el neoplatonismo, que es directamente mágico, y bueno, ahí hay están todos hay muchas corrientes, entre ellas la corriente maniquea, que se heredan todas del gnosticismo, ¿no? Con distintas variantes, ¿no? Pienso yo, no sé, Silvana, si eso será la respuesta te habrá satisfecho. Dice Lázaro, hola, la influencia del gnosticismo en la literatura universal y las demás artes, ¿dónde se puede ver más patente? Ostras, qué pregunta. A ver, habría que Y pensarlo, yo ¿eh? creo que, perdón, que le ayude en esto, Sí, sí. en las películas de superhéroes. Bueno, ahora que has dicho películas, antes de citar una película donde se ve claramente, que es la de Noé. Más Claro, películas donde se ve. Antes he dicho que sale ¿cómo se llama? Ahí se ve menos, ¿eh? Que sale el actor de Gladiador, el Russell Crowe. En Gladiador también se ve. En más sitios. En una que dedicaron a Moisés, que también era muy rarita. sí. Se ve continuamente. El director de ¿cómo se llama? Ya me saldrá el nombre. El de Gladiador, Ridley Scott, tiene otra película que me parece fantástica, que es sobre unos, y dirás, ¿pero qué tenía que ver esto? Sobre unos soldados que van a rescatar. A mí me pareció una película de 10, pero algunas ideas de fondo no me gustaron. Una película que no me acuerdo cómo se llamaba, que van a rescatar a un soldado norteamericano que cae en Somalia. Y dicen, no puede. Y entonces todo el El sistema, halcón negro, la caída del halcón negro. no sé, es ¿No que es esa? es en Somalia y tiene que rescatar a un En el helicóptero medio que de ha la caído. ciudad, en el Sí, medio de la sí, ciudad va, la caída sí. del halcón negro, creo que es. A mí me pareció genial esa película. Pero hay un momento absolutamente gnóstico que en ningún momento se nombra a Dios. Y lo hacen todo, las razones por las que los hombres actúan son absolutamente, pues eso, inmanentes. Hay Ridley Scott es claramente pues eso, un intelectual gnóstico. Y hay más. Se me ocurre. Mira, precisamente viendo el libro de, ¿cómo se llama este autor que te enseñó antes el libro? José Miguel. Pues en un momento dado cita a Gustavo Adolfo Bécquer. Pues ahí también hay restos gnósticos. Está continuamente, todo el romanticismo, Goethe. Goethe, sí. No, es que no me salía ninguna, ahora me empiezan a salir uno detrás de otro.
Pero bueno, hay que Goethe es buscarlo. Goethe es un ejemplo clarísimo. No, Tom Cruise no, Goethe, alguien ha puesto Tom Cruise. Bueno, Tom Cruise tiene, no son en esas películas, pero sí que está en la Iglesia de Cienciología, que es una cosa muy rara, que yo creo que es un sacacuarto, básicamente, pero bueno. bueno, genial. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Silvana agradece, dice que entendió lo que dijimos y que entendió que el neoplatonismo es más duro, más difícil de asimilar para el pensamiento católico, ¿entiendes? Así que, bueno, ¿más preguntas? Bueno, bueno, si te parece, terminamos acá. Te ¿Me agradecemos parece? muchísimo, Ricardo. Te comprometemos a continuar con esta interesantísima charla. Y si te parece, hacemos una oración para despedirnos y agradecerle a Dios lo que nos dio. Pues En me nombre del parece. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por esta jornada. Te agradecemos por estos conocimientos. Te pedimos que los podamos poner en práctica. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. muchísimas gracias a vosotros. Da para cortar, como decís vos, muchísima tela, así que bueno, si hace falta una reunión más, 2 reuniones más, no importa. Acá la gente tiene ganas de aprender, así que bienvenido sea, ¿eh? Y te agradecemos de nuevo mucho. Muy bien. Pues nada. Bueno, nos Adiós. vemos, ¿eh? Vale. Hasta pronto, ¿eh? Hasta pronto. Ya salimos, ¿no? Sí, salí tranquilo. Yo paro la... Muy bien.